Bien, vamos a continuar para terminar con estos dos ejercicios. Aquí me dice, mira, en la figura ABCD son puntos de tangencia. Calcular el alfa. Entonces, los puntos de tangencia serían estos: A, B, C y este punto D. Esos serían los puntos de tangencia. ¿De acuerdo? Como son puntos de tangencia, la medida de este lado, por ejemplo, este lado A le voy a llamar, con el lado EB son iguales. ¿Por qué, profesor? Porque son puntos de tangencia. Y cuando son puntos de tangencia, estos lados son iguales. Entonces tú me podrías decir cómo es el lado ED con el lado EC. Porque son puntos de tangencia también. Entonces estos lados también serían iguales. Si esto es rayita, aquí también va a ser rayita. Ya está. Esa es toda la información que yo puedo obtener. Como sus lados son iguales, entonces sus ángulos también son iguales, ¿o no? Entonces este ángulo le voy a llamar beta. Y este ángulo también le voy a llamar beta. Igual por aquí. Lados iguales, ángulos iguales. O sea, si esto es phi, aquí también va a ser phi. ¿De acuerdo? Si eso es phi, entonces ese ángulo también es phi. Lo que yo podría hacer es lo siguiente, mira. No tengo más información para realizar. Y yo podríamos decir lo siguiente. Que la suma de alfa más 50 es igual a beta más phi, ¿o no? ¿De acuerdo? La suma, aquí en esta figura, tú vas a recordarte de esta propiedad de la mariposita. ¿Te acuerdas o no de esta propiedad que habíamos visto en triángulo? La suma de x y y por aquí alfa y teta, decimos que x más y es igual a alfa más teta. ¿De acuerdo? X más y es alfa más teta. Entonces, en esta figura, 50 más alfa, por aquí, 50 más alfa, va a ser igual a beta más phi. Va a ser igual a beta más phi. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros hemos recordado con esta propiedad que habíamos visto al comienzo de la clase. Esta propiedad de la mariposita. Entonces, ahora sí, mira. También podemos decir que la suma, mira, la suma de 50 más beta más phi en el triángulo ACF, le voy a llamar este punto, en el triángulo ACF decimos 50 grados más beta más phi es igual a 180. ¿De acuerdo? Suma de ángulos internos es 180. Por lo tanto, el 50 pasa a restar y beta más phi sería ¿cuánto? 180 menos 50 sería 130 grados. Y ya tenemos que el valor de beta más phi es 130. Entonces yo puedo decir por aquí, de esta ecuación, 50 más alfa
es igual a beta más phi, pero beta más phi es 130, o sea que esto es 130 grados. Entonces el valor de alfa sale al toque. 50 pasa a restar 130 menos 50, ¿cuánto sería? Por lo tanto, el valor de alfa sería 130 menos 50, 80 grados. Listo, ahí está. Y encontramos el valor de alfa, que es 80 grados, que es justo lo que nos piden, calcular el valor de alfa. ¿De acuerdo? Entonces, para terminar, ahora como vamos, para terminar vamos a hacer este ejercicio. ¿Bien? El problema, pues, dicen calcular el valor. Aquí me dicen calcular el valor de x. ¿De acuerdo? ¿Cómo podría yo resolver ese valor? Mira, antes de empezar, yo voy a llamarle al arco AD un valor cualquiera. Le voy a llamar 2. Y al arco DC le voy a llamar 2T. ¿De acuerdo? Y por este ángulo que vale 62, este ángulo vale 62, entonces todo este arco completo hasta aquí, ¿cuánto sería? Todo este arco, ¿cuánto sería? De acuerdo a esto, mira, alfa, 2 alfa. Esto sería el doble, ¿o no? 62, aquí sería el doble. O sea, esto sería 2 por 62. ¿Qué sería cuánto? 2 por 2 es 4 y 2 por 6 es 2. 124 grados. Entonces, el total es 124. Y también tú puedes decir que la suma de 2 phi más 2 teta es 124, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces yo puedo escribir por aquí. 2 phi más 2 teta es 124 grados. Factorizas un 2 y tienes que phi más teta es 124. ¿De acuerdo? Entonces, el 2 pasa a restar, a dividir, y tienes que phi más teta es igual a 62 grados. Ya tienes el valor de phi más teta. El valor de phi más teta es 62. Profesor, ¿pero para qué me sirve eso? Pues lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a unir estos dos puntos. Así. Al unir a C, voy a formar este ángulo y este otro ángulo. Y por la teoría que estamos viendo, esta de aquí, quiero que te acuerdes, si esta medida vale 2 alfa, este de aquí va a ser la mitad, ¿o no? O sea, si esto de aquí es 2 phi, ¿aquí cuánto sería? La mitad, o sea, phi. Si esto es 2 teta, aquí sería la mitad. ¿Cuánto sería? Ahora observa el triángulo rectángulo, el triángulo ADC. En el triángulo ADC, la suma de los ángulos internos es 180. O sea, teta más phi más x es igual a 180 grados. Teta más phi, ¿cuánto es lo que vale teta más phi? ¿No vale 62? O sea, esto ya es 62. Más x
es igual a 180. Entonces el valor de x sería 180 menos 62 grados. ¿Cuánto es 180 menos 62? 8, 118 grados. Y esta sería mi respuesta. Que el valor de x sería 118 grados. Entonces, eso es como nosotros estamos resolviendo nuestros problemas. O sea, tienes que acordarte, ¿no? En este caso nos hemos recordado de esta propiedad, que se utiliza bastante para este ejercicio. Para este caso hemos recordado el teorema de la mariposita que hemos visto en las clases anteriores. Hemos recordado cuando son puntos de tangencia, estos lados son iguales y estos ángulos tienen que ser iguales porque se forma un triángulo isósceles. O sea, tenemos que recordar todo lo que estamos aprendiendo hasta ahora, tenemos que recordar.